y luego obedece las leyes de Estados Unidos. Eso mientras pueda avanzar la agenda del catolicismo en Estados Unidos, porque a la final todos los miembros de la Iglesia Católica son embajadores o agentes del Vaticano que están primariamente al servicio del Vaticano y no del rey o del presidente, que en el caso de que el rey o el presidente no estén subyugados a los designios de la Iglesia Católica, pues será atacado de alguna forma, que nadie sabe de dónde viene ese ataque y que siempre es mostrado a la opinión pública como un ataque que proviene de una persona que se volvió loca y que decidió matar al presidente porque sí. Entonces, hermanos, nosotros vemos que debido a que Abraham Lincoln se oponía a los deseos del Vaticano de establecer en esa nación una reserva federal, es decir, un banco central, en donde todo el dinero de la nación era controlado por el Vaticano. Y obviamente que Abraham Lincoln no quería eso para su país, porque era literalmente entregarle la soberanía de Estados Unidos al Vaticano. Una vez que el Vaticano tuviera el control de la moneda de Estados Unidos, era apenas evidente que el Vaticano empezaría a cambiar las leyes de Estados Unidos. Pero como Abraham Lincoln se oponía, se ganó el odio y la animadversión de los jesuitas, quienes, según el mismo presidente Abraham Lincoln, deseaban matarlo. Leamos lo que escribió Abraham Lincoln antes de su muerte. Ya ves que tus amigos, los jesuitas, aún no me han matado, pero seguramente lo habrían hecho cuando pase por su ciudad más devota, Baltimore, si no hubiera frustrado sus planes pasando de incógnito unas horas antes de que me esperaran. Entonces vemos que finalmente Abraham Lincoln fue asesinado y nunca se pudo capturar al delincuente, a pesar de que Abraham Lincoln dejó muy claro quiénes eran los actores intelectuales de su asesinato. Es de locos, hermanos. Y luego, una vez que el catolicismo está instaurado en Estados Unidos, porque evidentemente se formó un banco central que hoy conocemos como Reserva Federal, que no es ni reserva ni tampoco federal, porque ni tiene oro dentro de él, ni tampoco le pertenece a Estados Unidos, sino al Vaticano. Finalmente, Estados Unidos cayó bajo el poder de la Iglesia Católica. Luego, era apenas cuestión de tiempo que llegara al poder máximo de esa nación el primer presidente católico, lo cual no tenía mucho sentido, siendo Estados Unidos una nación de mayoría protestante. Pero como así es la democracia de enloquecida, pues llegó el presidente John F. Kennedy, el primer presidente católico. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues fue asesinado, entre comillas, o removido del cargo para llevar una agenda que, bueno, no es motivo de este video, pero sabemos que lo que vemos en la televisión con relación a cómo murió Kennedy no es realmente como efectivamente ocurrieron los hechos, sobre todo cuando sabemos que el presidente John F. Kennedy era grado cuarto de la masonería de los Caballeros de Colón, una orden ultra secreta de la Iglesia Católica a través de la cual los gobernantes son subyugados y esclavizados desde temprana edad. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió con John F. Kennedy? Como sea que hubiera sido, pues fue removido del cargo. Entonces, después siguió otro gobernante también muy católico, sobre todo porque el presidente Ronald Reagan también era miembro de esta secta secreta de los Caballeros de Colón, pero también fue él quien realizó un acuerdo histórico con el Vaticano en lo que se llamó la Alianza Secreta, en la cual se restauraron las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Estados Unidos, pero
Además de todo, se creó esta alianza secreta con el objetivo de derrumbar el comunismo en Europa del Este y de esta manera poder unificar a toda Europa bajo un gobierno central. En este caso, por ejemplo, el Vaticano, a través de esa alianza secreta con otras agencias secretas de Estados Unidos, inyectaron dinero al candidato presidencial de Polonia llamado Lech Wałęsa, quien obviamente terminaría convirtiéndose en el primer presidente elegido democráticamente en la Europa comunista, la Europa del Este, lo cual ocurrió en 1990. Y como es apenas obvio, el comunismo no es democracia, y al elegirse democráticamente a un presidente en una nación comunista de Europa, pues lo que siguió fue que las otras naciones que eran también comunistas empezaron a elegir democráticamente a sus gobernantes, y eso fue llegando hasta la Unión Soviética, la cual tuvo que colapsar ante la presión de todas esas otras naciones comunistas que se volvían democráticas, y ahora la Unión Soviética terminaba también abandonando el comunismo para acoger momentáneamente la democracia. En ese momento nosotros escuchamos esas palabras de Ronald Reagan cuando dijo: Mr. Gorbachev, por favor, tumbe ese muro. Y ahí fue cuando cayó el muro de Berlín, y entonces Europa dejó de estar dividida por ese muro, dividida entre Europa de Occidente y Europa del Este. Entonces, hermanos, no olvidemos también que el presidente Ronald Reagan era amigo personal de una de las figuras más nefastas involucradas en la dictadura argentina, el cardenal Pío Laghi, quien también participó en el establecimiento de esa alianza secreta entre Estados Unidos y el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues estoy demostrando que sí hay, de alguna manera, una injerencia clara de la Iglesia Católica en la política, en el movimiento que nosotros vemos en los gobiernos, que a las personas se les muestra como si fueran decisiones de presidentes laicos que no tienen nada que ver con la religión, cuando efectivamente sí está la Iglesia Católica involucrada en todos los asuntos o decisiones de estos presidentes. Y ya ustedes saben que si no obedecen, pues sigue el intento de asesinato, y fue por eso que el presidente Ronald Reagan también tuvo intento de asesinato, sea que fuere real o ficticio. A la final, pues sigue siendo un evento cataclísmico, de alguna manera violento, que moldea la conciencia colectiva de las personas. Pero de nuevo, así como en Latinoamérica, muchos de esos asesinatos a candidatos políticos han sido reales. Uno podría preguntarse si en algún momento en Estados Unidos puede ocurrir que un candidato político o un presidente sea realmente asesinado. El siguiente presidente que estuvo a punto de ser asesinado por dos mujeres fue el presidente Gerald Ford, que curiosamente apareció en primera plana de la revista masónica templaria, volumen 49, como un masón de alto rango, quien se hizo miembro de la masonería cuando entró al Congreso. Luego, en el año 1962, el presidente Gerald Ford se convirtió en masón grado 33, y por supuesto luego seguiría que se convertiría en presidente de la nación en 1974, ni más faltaba, ¿verdad? De nuevo podemos mostrar cómo la Iglesia Católica controla a los gobernantes de la tierra a través de la masonería. Plop. Hoy tenemos otro intento de asesinato con el presidente Donald Trump, quien en su juventud ya hemos mostrado la foto donde aparece uniformado y feliz en su colegio jesuita, practicando en el desfile del Día de Colón, un día que es venerado por los caballeros de Colón. Entonces nosotros podemos
tener un indicio de que Donald Trump pudo también o es tal vez también miembro de esta secta masónica llamada Caballeros de Colón. Curiosamente ahora otra vez vemos que ocurre un intento de asesinato en Estados Unidos sobre un expresidente que es de clara tendencia católica, aunque él diga que es protestante. Nosotros tenemos las imágenes que nos revelan que Donald Trump es claramente católico. Inclusive durante su gobierno se hizo una especie de devoción a la Virgen María en la Casa Blanca. Su esposa es devota católica y también es adoradora de la Reina del Cielo. Plop. Entonces, hermanos, miremos que hay extrañas señales en todo lo que ocurre en el intento de asesinato de Donald Trump, y no quiere decir que yo esté diciendo que sea real o ficticio o esto o aquello. Lo que quiere decir es que hay extrañas señales en lo que ocurrió en el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. De primerazo vemos algo que es muy extraño, y es un hombre con una camiseta de ladrillos. Yo nunca jamás he visto un hombre con una camiseta de ladrillos, pero sobre todo porque esos ladrillos son un clarísimo símbolo de la masonería. Luego también vemos en primera plana una sombrilla que nos muestra la cruz templaria, la cruz de Malta. Y eso tampoco es coincidencia al ser la única sombrilla en ese evento que curiosamente tiene la cruz de Malta o la cruz templaria. Otra extraña señal que ocurre es que el nombre del atacante es Thomas Matthew Crooks. Y si tomamos sus iniciales T y M, y luego el apellido también Crooks, y le agregamos a cada letra valores según la numerología babilónica y sumamos esos valores, eso nos da el número 33. Nada es coincidencia, hermanos. Recontra plop. Entonces, nosotros podemos ver que a Estados Unidos le ha sobrecogido una terrible maldición cuando empieza a acoger el catolicismo con su masonería eclesiástica. Y empezamos a ver que le empieza a ocurrir lo mismo que le ha venido ocurriendo a naciones ultracatólicas de Latinoamérica. Pero ahora también vemos otro evento muy curioso. Estados Unidos, que le ganó la guerra a la Alemania nazi el 7 de mayo de 1945. ¿Qué se supone cuando alguien gana una guerra? Que el ganador impone las condiciones y que obliga a esa nación a asumir la ideología de la nación que ganó la guerra. Y eso fue lo que ha debido hacer Estados Unidos, ¿verdad? Pues decirle a estos países fascistas de Europa: miren, ustedes ahora tienen que obedecer la Constitución de Estados Unidos y defender los valores de libertad de expresión y de conciencia que defiende Estados Unidos, y olvídense de su fascismo, porque ahora Estados Unidos ganó la guerra y Estados Unidos es el que va a decir cómo es que ustedes van a gobernarse aquí en Europa. Qué distinta hubiera sido la historia si eso hubiera ocurrido. Además que hubiera sido algo como una ironía del destino tremenda, porque sabemos que Estados Unidos está formado por inmigrantes que salieron huyendo de Europa, del fascismo de la Iglesia Católica, que impone